Gloria al Señor. Vamos a empezar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta tarde y que conforme a su bondad y su misericordia, Él conoce todas las necesidades que hay en nuestras vidas, que conforme a su gracia y sabiduría nos provea todo aquello que es necesario para que podamos permanecer firmes y fluctuar en la profesión de nuestra esperanza. Que podamos, pues, de esa manera crecer en la gracia y que de esa manera podamos serle útil, podamos tener la oportunidad de hablar la palabra con autoridad y con libertad, para que donde quiera que andemos podamos redimir a aquellos que Dios ha puesto en nuestro camino con el propósito de darle la oportunidad de reconciliarse con Él. Dice el apóstol San Pablo: somos embajadores en nombre de Cristo Jesús, como si Dios mismo rogase por medio nuestro, reconciliados con Dios. Esa es la misión y esa es la gracia y la bendición que nos ha dado Dios y su misericordia al nombrarnos embajadores de su reino, embajadores de las buenas nuevas para todos los gentiles, para todos los seres humanos. Entonces, hermano, gloria a Dios. Con esa conciencia vamos a pedirle a Dios que bendiga y que también Él dijo que Él nos daba potestad sobre toda fuerza del enemigo y que podríamos tener esa certeza y seguridad de que podemos liberar al cautivo, sanar al enfermo, resucitar a los muertos y anunciar el Evangelio de Cristo. Todo eso viene conforme con la fe, y la fe viene por el oír y el oír la palabra. Por eso es importantísimo que en estos tiempos de grande crisis y de grande necesidad estemos llenos del Espíritu Santo y que clamemos a Dios con ese deseo de ser útiles para poder reprender las enfermedades, hablar la palabra sazonada para el que está afligido, el que está siendo arrastrado por las pasiones de la incredulidad de esta tierra y los engaños de Satanás a través de sus beneficios materiales que él dice que son bendiciones. Pero gloria a Dios, en la gloria del Señor. Vamos pues a orar juntos en este momento para que ahí donde estemos podamos recibir la bendición y el testimonio del Señor. Él dijo que estarían en medio de nosotros, donde 2 o 3 se reunieran en su nombre, Él estaría en medio. Vamos pues a pedirle al Señor y darle gracias por su presencia y que nos dé sabiduría y que su Espíritu Santo hable en nosotros. Él dijo que pondría su Espíritu sobre nosotros y su palabra en nuestra boca. Vamos pues a pedirle al Señor que esa promesa sea una realidad para que podamos con libertad testificar que Cristo vive y que Cristo salva y que Cristo viene pronto. Cierra sus ojos ahí donde están. Vamos a orarle al Señor, encomendando nuestra voluntad para que Él haga uso de nosotros. Padre bendito, Padre santo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, estamos delante de tu presencia, dándote gracias nuevamente por este nuevo día, por la oportunidad de reunirnos nuevamente con nuestros hermanos, establecer esta comunión que tú dijiste, Señor, que seríamos bendecidos cuando tuviéramos ese acercamiento, ese amor los unos por los otros. Porque ese es el mandamiento que tú nos diste, que todo el que ame a Dios ame también a su hermano. Te rogamos pues, Señor, que bendigas esta reunión, que tu Santo Espíritu, Señor, se manifieste en medio de nosotros, que podamos ser llenos de ese poder para poder llevar adelante esa obra que hoy requiere la humanidad. Testimonio glorioso de que tú vives y permaneces para siempre y que puedes salvar eternamente. Que eres poderoso, Señor, para cumplir todas las cosas que prometiste. Tú dijiste que los enfermos sanarían, que los que están
en prisión de oscuridad serían libertados y que tu palabra correría como un río para que todo aquel que quiera no perezca, sino que tenga acceso a la vida eterna. Te rogamos pues, Señor, que tu palabra llene nuestros corazones con esa gracia y esa sabiduría para que donde quiera que nos lleves podamos servirte y honrarte. Bendice pues a todos, a cada uno de sus hermanos, Señor, los que están en sus hogares, sus familias, los que estamos reunidos con el deseo, Señor, de ser llenos de tu voluntad, de tu conocimiento y de tu poder, porque sin ti nada podemos, Señor. Bendícenos pues, Señor, para que cuando hablemos tu palabra penetre hasta lo más profundo de sus seres y ellos puedan entender su necesidad y el amor que tú has tenido hacia ellos al derramar tu sangre para limpieza de nuestros pecados. Te damos gracias, Señor. Nuevamente, Señor, te decimos que eres bienvenido a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras familias, que tú eres, Señor, nuestro Dios y que fuera de ti no tenemos a nadie más. Solo tú, Señor, eres bueno, misericordioso y clemente. Gracias, Señor, por esa bondad y gracias, Señor, por esta oportunidad de alabar y bendecir tu nombre. En el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Como hijos amados, dice el Señor en su palabra, como hijos amados, que seamos agradecidos y que seamos obedientes para que podamos ver al Señor con alegría y con paz, vivir todos los días de nuestra vida. Gloria a Dios y cumplir con esa ordenanza de la santificación. Somos un pueblo santo, real sacerdocio, linaje escogido para los usos del Señor, para el testimonio y para predicar las virtudes del que nos llamó. Gloria a Dios, vamos pues a alabar el nombre del Señor, vamos a cantar un canto y así entramos a la palabra. Vamos a estar meditando en la primera epístola universal de San Pedro Apóstol. Pedro es una de sus cartas finales donde él nos dice pues que debemos estar preparados. Él ya se va, dice que Dios le ha hecho saber que se va, que va a ser recogido a la presencia del Señor, pero dice con toda claridad, dice, no me cansaré, en tanto que estoy en este cuerpo, no me cansaré de repetirle las mismas cosas, que para mí no es gravoso y para ustedes es de provecho. Entonces, hermano, gloria al Señor, vamos a estar meditando en la palabra que nos dejó el Señor a través de San Pedro Apóstol. Gloria a Dios. Y como le dije, hermano, mientras estamos alabando al Señor, el Señor dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo y que el Espíritu de Dios se mueve cuando alabamos al Señor en nuestros corazones. Y entonces, pues, los que están enfermos, clámenle a Dios y díganle al Señor que les permita tocar la orla de su vestido para ser sanos, que les permita acercarse a Él para recibir su bendición. Su fidelidad es grande, su fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad
incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Gloria al Señor. La mano, Señor, guíame, cual pastor, descansar La fuerza alcanzada, del mar, la paz a los que están angustiados. y en la noche, guíame, Sana tus enfermedades. guíame al hogar celestial. Cuando va Espíritu de de verdad. Jesús, Y en toda verdad. al Podamos, Señor. Toda libertad, libertad. hace Tú vives. Y tú eres nuestro Dios. oye tú, mi amor, y sostén, Señor, guíame al hogar celestial. Para los Cuando pares enséñanos a hacer tu voluntad. Jesús, mis Palabras, Señor, que sacan a nuestra boca. y al sentir Verdad de nuestros corazones. que Dice, mi vida se va. gloria al Señor. Que tú eres Oye tú, mi amor, y sostén, Señor, y solamente, Señor. Te inclina todo nuestro corazón. Fuera de ti, al Señor, hogar nada queremos. celestial. Llena, Señor, nuestro corazón. Y un poquito más de pena aquí, volar Gloria a Dios. al lugar donde muerte ya no habrá. Sí, yo me iré. Sí, más allá, oh gloria, sí, volar al morir, al lugar donde sí, más allá, y hasta el cielo voy, yo sí, al cielo voy, para encontrarme con Jesús, al cielo voy. La trompeta sonará y ese mundo dejaré, transformado con Jesús, al cielo voy, yo sí, al cielo voy, para encontrarme con Jesús, al cielo voy. Trompeta sonará y este mundo dejaré, transformado con Jesús, al cielo voy. Pronto vendrá Jesús el Nazareno, pronto vendrá Jesús el Nazareno, nos llevará al reino de los cielos, cantando aleluya, ahí nos gozaremos. Pronto vendrá Jesús el Nazareno, pronto vendrá Jesús el Nazareno, y nos llevará al reino de los cielos, cantando aleluya, ahí nos gozaremos. Nos vamos a Gloria al Señor, aleluya. nos vamos a gozar, en las bodas del Cordero.
y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Tú y yo veremos al Señor, tú y yo veremos al Señor, tú y yo veremos al Señor en la bella santa Sion. Más allá le veremos, más allá cantaremos, Cristo reinaremos más allá. Más allá le veremos, más allá cantaremos, Cristo reinaremos más allá. Y un voz, sí, Señor, aleluya. Ven aquí, volar al lugar donde muerte ya no habrá. Sí, yo me iré. Sí, más allá, oh gloria, sí, volaré. Aleluya, yo me iré. Sí, más allá. Es Cristo, gloria al Señor, aleluya, que con sus manos me ha transformado. Es Cristo el alfarero, que con sus manos me ha transformado. Y mientras pasan los días, pasan los años, madre venero rompió mi cántaro, rompió mi copa, rompió mi vida, la hizo de nuevo, rompió mi cántaro, rompió mi copa, rompió mi vida, la hizo de nuevo. Quiero andar, mi Señor, por tus sendas de amor, elevándome más y más, por doquiera impartiendo alegría y solas, pero lleno de su voluntad. Mi sendero de amor llena hoy, que tu espíritu guíe mis pies, y que siempre al andar no esté de tu amor y camino por donde voy. Mi sendero de amor llena hoy, que tu espíritu guíe mis pies, y que siempre al andar no esté de tu amor el camino por donde voy. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermano, así es. Por el Señor, que podamos tener esa libertad, esa confianza de que el Señor está cercano a nuestros corazones y que Él nos guía, que nos dirige por la senda de rectitud. Y que Él nos impide, a través de su palabra, a través de su espíritu, que caigamos en el error y que caigamos en el pecado. Por eso, hermano, gloria al Señor, aleluya, debemos estar siempre aparejados para testificar de la esperanza que hay en nosotros. La esperanza, gloria a Dios, que nos ha permitido vencer el mal, rechazar el mal y aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Gloria al Señor. Vamos a leer ahí en la Escritura, hermano, en el capítulo 1, en el verso 1, la introducción que nos da el apóstol San Pedro para hacernos saber y recordarnos de la bondad y la misericordia de Dios para con nosotros. Que éramos extranjeros, que no éramos parte de su pueblo, pero que ahora por la gracia de Jesucristo somos adoptados hijos de Dios, por lo tanto también herederos de todas sus riquezas en gloria. Dice así la palabra del Señor: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en los posteriores tiempos, en lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado, al cual, no habiendo visto, le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gloria a Dios. Está claro cómo Dios ha preparado algo especial para todos y cada uno de sus hijos. Y eso es lo que tenemos que entender. Ha cambiado mucho la situación de la vida de los hombres, de las sociedades, de la humanidad, y cada día se alejan más y más y más, y pervierten cada día más y más sus conciencias y sus espíritus, ignorando la palabra de Dios, ignorando el amor que Dios tiene y su paciencia para dar oportunidad que se arrepientan y de que entiendan que esa vida que están llevando no va a traer nada bueno, y que realmente la única razón por la que estamos sobre la tierra es para que podamos experimentar esa misericordia y tener esa conciencia del amor de Dios, que aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, para que los que vivamos ya no vivamos para el pecado, para la maldad, sino que vivamos para la justicia de Dios, para la voluntad de Dios. La justicia de Dios es la libertad del pecado, porque eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Él ha pagado el precio por nuestros pecados, Él ha sufrido las consecuencias de nuestras malas acciones, para que a través de esa llaga, de ese sacrificio, nosotros pudiéramos ser libertados, limpiados de nuestros pecados. Por eso, hermano, gloria al Señor, es tan importante tener ese acercamiento con Dios constantemente a través de su palabra. Cuando lees tú la palabra de Dios, cuando lees la palabra de Dios, Dios te va a hablar y te va a hacer sentir y te va a revelar toda la grandeza de ese sacrificio, todo el amor que Dios ha tenido a través de los siglos y cómo Él ha mantenido esa llama de esperanza ardiendo para que todo aquel que quiera no perezca, sino que que herede la vida eterna. Por eso, hermanos, es importante. La palabra de Dios es el pan de vida. La palabra de Dios es la que mantiene ardiendo el corazón de los seres humanos, de los creyentes. La palabra de Dios es la que da luz, que da entendimiento para poder comparar y hacer juicio correcto sobre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es grato a Dios y lo que no le es grato. Y de esa manera poder conservar nuestra naturaleza limpia, así como Él dijo que ese era el pacto que hacía con nosotros en estos días, que nos iba a dar su ley en nuestros corazones, la iba a grabar en nuestras mentes para que no pecásemos contra Él. Y eso es hermoso, hermano, que Él nos cuida, no solamente nos ha facilitado el camino, sino que está con nosotros constantemente. Por eso dice que su palabra está grabada en nuestro corazón y en nuestra mente, para que no pequemos contra Él. Y eso es lo que tenemos que tener siempre presentes, la palabra de Dios cercana a nuestras mentes. El enemigo, ya le digo, yo me quedo asombrado y bueno, vemos cómo el enemigo destruyó o corrompió a la iglesia cristiana en tan pocos años, del año 50, del siglo pasado, del 1900, del año 50 para acá, empezó la destrucción total de nuestras iglesias, de nuestras asambleas, y empezaron a dejar entrar el mundo y la codicia del mundo y los deseos del mundo a sus vidas, al grado que se corrompió totalmente. Y ahora
el enemigo se enseñorea de nuestras gentes y se burla de los creyentes que son sinceros, que viven conforme a la palabra de Dios. Les parece que son gente que son retrógrados, que son fanáticos, que son gente que están fuera de la realidad. Y la realidad de nosotros es la limpieza, la santificación. Por eso Pedro nos dice que somos simiente santa, que fuimos elegidos, fuimos llamados por Dios y elegidos por Dios para ser herederos de su reino y para que podamos dar testimonio de las virtudes del que nos ha llamado. Dice más vosotros, dice en el capítulo 2 y en el verso 9, primera de Pedro dice más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Permíteme ahí, cambiaste la contraseña, pusiste maestranza, ¿sí? Es que hay muchos que no te están viendo. Está bien, ya. Entonces, hermano, gloria al Señor, vemos esa situación que el mundo nos desprecia y se burla y nos dice que somos gente fanática, gente que ya estamos hasta enfermos mentales porque no queremos participar o no queremos alejarnos de la palabra de Dios y que creemos que la palabra de Dios es infalible y es la verdad revelada de Dios para nosotros. Pero mucha gente cree que no, piensan que ese libro es un libro común, que es un libro que relata historias y anécdotas de un pueblo, pero no, gloria al Señor, es la palabra de Dios para todas las generaciones. Por eso también nos dice que la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esa es la palabra, es la luz que en medio de toda esta confusión, todas estas tinieblas, nos guía. Por eso es necesario mantener esa antorcha encendida, ese candelabro, esa luz, para que todos aquellos que no conocen a Dios, viendo nuestras vidas, entiendan que Dios es el que nos ha dado la paz que gozamos, nos ha proveído y nos provee de todas nuestras necesidades y que también está con nosotros en todas nuestras luchas. Porque también, digo, mucha gente dice, ay, pero ¿por qué Dios entonces no nos sana? Hermano, tenemos que saber y entender. Por ejemplo, si usted no sufre una enfermedad o no pasa por una necesidad, no pasa por un peligro y no sale adelante, ¿cómo va a sentir usted la necesidad de los demás? ¿Sí? Cuando hemos pasado por esas pruebas y por esas luchas, así como dijo el Señor, que pasaríamos por el fuego y no nos quemaría, pero pasamos por el fuego, no nos quemó, es decir, no nos destruyó. Y podemos sentir la necesidad de las personas cuando platicamos, escuchamos sus vidas, su condición, cómo están, sabemos lo que es eso, pero también sabemos que Dios nos saca, así como nos sacó a nosotros de la angustia, nos libró, también los libra a ellos. Y esa palabra cuando va ungida con el testimonio de la experiencia de haber pasado la necesidad de haberla superado, porque la gracia de Dios creció y nosotros se manifestó en nosotros y salimos libres y salimos vencedores. Entonces, muchas veces de las cosas que pasamos por las tribulaciones que nos dice Pedro, que muchas veces vamos a pasar por tribulaciones, pues es necesario que aprendamos la condición de que el mundo vive cuando no tiene a Dios con él. Nosotros pasamos por esas luchas no porque no tengamos a Dios, sino porque Dios quiere que sepamos cómo sienten las personas que están lejos de Él, cómo se sienten en esa tristeza, en esa desolación, en esa desesperación, porque no conocen al Señor. Mas nosotros ya lo conocemos y hemos visto su mano poderosa, su mano bondadosa cuando hemos tenido problemas y necesidades y cuando hemos tener que pasar por las enfermedades, hemos visto cómo Él ha respondido y cómo Él nos ha sacado adelante. Por eso es importante entender que todas las cosas que nos pasan suceden para bien a los que le amamos. Y es por eso que es importante manifestar nuestro amor hacia Dios, obedeciendo sus mandamientos, haciendo lo que Él nos manda. Él nos dijo que no deberíamos estar ociosos, sino que deberíamos estar ardientes en el Señor, ¿sí? En oración, en la lectura, porque es necesario
estar listos para cuando se requiera. Estábamos escuchando que mucha gente tiene muchas necesidades ahorita y los agarra de repente la ansiedad y dicen qué va a hacer de sus vidas. No le digo nuevamente, nosotros tuvimos desde hace ya 30 y tantos años que llegamos aquí a esta ciudad, hablando de que venía un tiempo terrible, que venían los principios de abril, lo estuvimos anunciando en las calles, en la iglesia, en las asambleas, que era menester que nos preparáramos para lo que venía, para el testimonio de que Dios vive y que en medio de toda esa miseria, toda esa confusión, toda esa destrucción, a nosotros el Señor nos iba a guardar, nos iba a utilizar para dar testimonio a los que estaban en esas condiciones, de que la única forma de salir con libertad y la única manera de ser libres de toda esa situación y salir victoriosos era en Cristo. Y Él nos dijo muy claramente, sin mí nada podéis. El que está en mí y permanece en mí va a ser libre. Y entonces necesitamos entender eso, en lo que Él nos dio la guía y nos dio el consejo, nos dio la autoridad para que pudiéramos salir adelante en medio de todas las tribulaciones de este mundo. Por eso es muy hermoso, hermano, gloria al Señor, que usted entienda por qué pasamos por las pruebas, porque muchas veces vienen angustias, ¿sí? Como dice el canto, entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Cuando pasemos por el fuego y veamos la mano de Dios, que no nos quemamos, no perecimos y salimos adelante victoriosos. Y esa palabra, ese testimonio es valioso porque mucha gente no conoce al Señor. Le piden a los ídolos, le piden a los hombres, le piden a los curanderos, hechiceros y demás, y no le piden al que vive y permanece para siempre y es poderoso para hacer todas las cosas. Entonces, hermano, gloria al Señor. Yo quiero que usted entienda, si usted está pasando pruebas, examine sus caminos, así como dice el profeta Jeremías, examinemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que examinar nuestros caminos? Porque muchas veces, hermano, estamos dejando a un lado las cosas, no tomamos en serio la vida que Dios nos da y que tiene un propósito, que es prepararnos para salvar a los demás, para ayudar a la salvación de los demás. Cuando usted tiene ese testimonio del poder de Dios en su vida, como Dios, yo me acuerdo muy, muy bien, hermano, y yo amo mucho a ese hermano porque era tan sencillo el hombre, tan sencillo, que dice que un día me daba el testimonio, nos daba el testimonio en las reuniones, de cómo él se lastimó un pie y que le tronó, y se le torció y no podía caminar, no podía ir a trabajar. Estaba en su casa y con el dolor y con el problema de que tenía lastimado su pie. Y dice que en ese momento, pues, le clamó a Dios y le dijo que, pues, Él era su Dios todopoderoso, y que no era imposible para Él nada. Y dice que entonces le dijo al pie, en el nombre de Jesús, sana. Y que oyó que le hicieron sus pies, clac, 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 y sanó. Y yo siempre les digo a los hermanos, cuando reciben un milagro de esa naturaleza, la respuesta de Dios para que pierdan esa incredulidad y que puedan poner su confianza y su fe en Él a través del consejo de Dios, a través de la sabiduría de Dios, porque Él pudo en ese momento ordenar la sanidad para su cuerpo, para su pie, porque tenía la palabra de Dios cercana a su corazón, a su mente, y sabía que Él había dicho que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo haría. Yo pregunto, ¿por qué entonces dejamos esa confianza? ¿Y por qué dejamos esa fe? ¿Y por qué no publicamos? Le doy otro testimonio. Teníamos otro hermano que se juntaba aquí con nosotros, uno de Veracruz. Venía con tuberculosis, lo habían despedido de su trabajo allá en Petróleos Mexicanos porque estaba tuberculoso. Y entonces lo despidieron del trabajo y andaba con mucha necesidad, con mucha necesidad. Su familia, él y su compañera andaban sufriendo miseria y no lograba establecerse. Y se quejaba por eso, porque estaba tuberculoso. Y entonces, en una ocasión oramos, nos permitió el Señor escuchar su testimonio de su necesidad y le dijimos, bueno, pues hermano, la palabra del Señor aquí nos dice que oremos unos por los otros para que seamos sanos.
Y nos dice también que ponemos las manos a los enfermos, que a los que creen, ponemos las manos a los enfermos y sana. Gloria a Dios. Entonces dije, ¿tú crees? Y dijo, sí. Y entonces vamos orando. Y oramos, ¿no? Y pasaron unos días y llegó la reunión del domingo y se presentó muy contento. Y vino muy feliz y con el gozo de decir, quiero servir a Dios, voy a servir a Dios. Y entonces nos dio el testimonio que había orado, que había ido al seguro, a que lo revisaran, que le habían tomado sus radiografías, y que el médico que la atendía decía, pero esto no puede ser, esto no está bien. Dijo, ¿por qué? Dijo, ¿qué tengo, doctor? ¿Qué tengo, doctor? Dijo, pues no tienes nada. Mira, aquí están tus radiografías que te saqué anteriormente, tienes tus pulmones todos deshechos, y mira la que te acabo de tomar ahorita, no tienes nada. No le digo, hermano, gloria a Dios, era para echarme aromas, brincos y saltos y salir corriendo como loco, gritando por las calles, Cristo, Cristo vive. ¿Tú crees que lo hizo el hermano? ¿Tú crees que salió corriendo? Salió corriendo al pecado, se fue al mundo, a la corrupción. Y yo le digo nuevamente, ¿cómo es posible que la gente no pueda entender ni apreciar el amor de Dios tan grande que nos tiene? Y que no es cuestión de beneficios, es cuestión de conocimiento, de saber que Dios existe, que Dios es real y que Dios está cercano a aquel que le invoca con un corazón sincero, ¿no? Que le clama. ¿Sí? Dice el Señor, clama a mí, no dice, háblame así, a ver si. No dice, clama a mí, yo te responderé. Grandes y dificultosas que tú no conoces, grandes cosas Dios tiene preparadas y Dios va a enseñarte grandes cosas. Yo le digo nuevamente, ¿cuál es la cosa más hermosa que Dios puede manifestarse en una persona que limpiar su corazón de la maldad? Muchas veces la gente decían cuando me veían ahí en la plaza y me veían joven y gritando como un loco en la calle que Cristo vive y yo les hacía saber que no era un muñeco, que no era una imagen, que no era una religión, que era Dios mismo, nuestro Creador, el que nos hizo, nuestro Padre eterno, y que solamente Él podía libertarnos de esa condición miserable en que estábamos hundidos. Y yo le digo, no hay una cosa más hermosa que la limpieza del corazón, cuando usted puede tener esa confianza y esa certeza que Dios está ahí y que Él va a guardarlo y lo va a sostener y lo va a llevar a su presencia como un obrero fiel que le ha obedecido, que ha trazado bien y ha hecho la palabra de Dios con verdad, ha hablado la palabra de Dios con verdad. Entonces, pero todas esas maravillas han estado, ya fueron casi 40 años de todas esas cosas que vimos día a día, maravilla tras maravilla. Por eso cuando hoy dice la gente que Dios no existe, pues no quisieron oír. Estuvimos 40 años parados ahí en la plaza gritando que Cristo vive y muchas veces oramos por los enfermos para que sanaran. De hecho, una persona que encabezaba un linchamiento ahí en la plaza, que nos agarraron, nos querían linchar, y la señora esa la muchacha que estaba ahí jalándome, queriendo marcar con la corbata, donde estaba la multitud, gritaba cuando me estaba jalando la corbata y me quería apretar el pescuezo, gritaba, decía, pues aunque sanaste a mi mamá, pero de todas maneras no crees en la Virgen, hijo de no sé qué, y me jaloneaba, a pesar de que ella sabía que su mamá había sido sanada ahí, en la plaza. Sí, un día hicimos oración para los enfermos de la plaza, sí, que si había algún enfermo que se uniera a la oración y que le pidiera a Dios que lo sanara. Pero le decía yo, al Dios vivo, dígale al Dios vivo, dígale al Dios vivo de ese hombre, el Dios de ese hombre que está ahí gritando a ese Dios, claro, pídale que esta señora sanó. Y daba el testimonio de eso. Y a pesar de ese testimonio, seguía venida del Señor. Son cosas terribles. Todas esas son cosas terribles que han, todas esas cosas son cosas terribles que han pasado en la humanidad. Y así como pasó a nosotros, en la plaza y aquí en Guadalajara y en México, les ha pasado a mucha gente en todas partes del mundo. Dios ha enviado a sus profetas, Dios ha enviado a sus mensajeros, Dios ha enviado a sus testigos a hablar y así, a
manifestar y lo han despreciado. Mucha gente me decía, me pasaban y me decían, estás loco, ¿para qué estás ahí? Nadie te escucha. Pues por eso, pero hoy están pagando las consecuencias. Y eso no es nada, lo que está pasando hoy no es nada, no se imaginan lo que viene. Va a venir el momento en que van a salir gritando por las calles, gritándole y pidiéndole a la muerte que los mate, que les caigan encima las piedras, que se les caigan los edificios encima para no pasar por esa experiencia de la ira de Dios. Y todo eso, durante todos estos años hemos estado anunciando y exhortando a los hermanos y a todos los creyentes y a los no creyentes de que se preparen para venir al encuentro de Dios, que se amisten con Él en tanto que tienen oportunidad, que tienen vida, que no esperen el día malo para buscar de Dios, que no esperen que estar en la tribulación para clamarle a Dios, que ahora es el tiempo aceptable, que ahora es el tiempo en el cual Dios está todavía extendiendo su mano y tocando la puerta de los corazones para el que quiera lo invite a entrar y Él entrará y hará la obra en su vida. Pero todo eso, hermano, le digo nuevamente, la gente no lo toma en serio, no se esfuerza, no entienden que es algo importante, que es lo más importante en su vida, allegarse a Dios. Es lo único que realmente tiene sentido en esta vida es allegarse a Dios, amistarse con Él y caminar con sus pisadas, siguiendo su ejemplo, siguiendo sus mandamientos, porque todo lo demás, hermano, se acaba y todo lo demás no permanece. El otro día subió un amigo ahí, me mandó un post de un hombre en un panteón así con 2 maletas llenas de dinero, y la muerte ahí frente a él, y la muerte le dice, deja las maletas ahí al lado, porque a donde va eso no entra. Y entonces, hermano, gloria al Señor, eso que el enemigo se ha encargado para hacerles creer que no hay infierno, que no hay cielo, que no existe Dios, que no hay diablo, para que toda su fe la pongan en el amor al dinero, en los bienes materiales, en las comodidades de este mundo. Y le vuelvo a hacer hincapié, todas esas cosas no permanecen. Por eso el Señor nos dice que nosotros no debemos amar las cosas del mundo, porque Dios tiene cuidado de nosotros, Él sabe lo que necesitamos, no necesitamos andar afligidos corriendo para uno para otro para hacer y tener y llenar nuestras bolsas de dinero. Dios va abriendo las puertas y va preparándonos para lo que viene y nos va proveyendo todo lo que sea necesario para que en el día de la necesidad no tengamos que andar padeciendo angustias. Él es el que abre las puertas, Él es el que guía nuestros pasos, Él es quien nos dirige día con día y nos va poniendo las cosas que tenemos que hacer para que, habiendo todo lo que basta, abundemos para toda buena obra. Entonces, hermano, digo, conocer a Dios es algo bien hermoso y es algo que tiene que estar en contra de este mundo. Por eso nos aborrece el mundo y por eso dicen que estamos locos. Yo le digo, yo tengo el testimonio y tantas veces se los he platicado, se los he comentado. Nosotros venimos, cuando Dios me habló, me puso en una situación que a mí no me pareció extraña. No tener el derecho de ejercer una profesión, de hacer un trabajo, dedicar mi vida a generar una economía próspera, no me pareció a mí un sacrificio, ni me pareció una locura. Yo entendí perfectamente, conociendo a Dios, que Él era poderoso para hacer todo lo que fuera necesario para que se llevara adelante su proyecto en mi vida. Y pasé años y años esperando siempre en Él, viendo lo que dicen en las iglesias evangélicas, vivir por la fe, dedicados a la voluntad de Dios, hacer con esa definición de decir cada día lo que Dios diga, como Dios diga, a donde Dios diga. No es mi casa, mi familia, mis hijos, mi mujer, mis bienes, no, Dios me dijo, tú haz lo que yo te mande, yo me encargo de lo demás. Y así viví. Y muchas veces también, te digo, hasta la misma familia se ponían, decían, pues mi papá no trabaja, mi papá no hace nada. Yo me la pasaba orando y leyendo la escritura y pidiéndole a Dios que me guiara. Y muchas veces la gente no entiende eso.
porque no conocen a Dios, o porque lo tienen en poco, o porque se sienten tan grandes, tan sanos, jóvenes, inteligentes, o preparados, o audaces, y creen que eso es, que no les va a pasar nada, que ahí está no necesitan ayuda de Dios, no necesitan a Dios en sus vidas. Pero yo le digo nuevamente, a mí sí me pasó y me alegré con el Señor. Y muchas veces tuve angustia, porque tenía la angustia fuerte en la vida. El enemigo no me toleraba nada. Cualquier cosa que yo quería hacer, inmediatamente tenía al enemigo detrás de mí. Y siempre también, muchas veces, a los mismos hermanos, poniéndose en contra o murmurando de uno. Por ejemplo, decían que, por ejemplo, si tenía yo un carro, yo decía, no soy rico, Dios me lo dio. ¿A poco Dios se lo dio? Claro, Dios me lo dio. ¿Cómo? Digo, pues creyendo en Él, creyendo que Él hace todo. Y la gente se reía o lo tomaban mal. Después decían ellos, le han de mandar los gringos, le han de mantener en otras iglesias. No, nunca acepté dádivas de las iglesias. Y también, si usted se da cuenta, nunca les pedí ofrendas, ¿sí? Ni les dije, tienen que diezmar, tienen que ofrendar, no. Eso yo les expliqué siempre, que el que conoce a Dios, Dios lo dirige. No necesita que nadie lo dirija, Dios le dice lo que tiene que hacer, Dios le dice lo que tiene que hablar, y Dios le dice a dónde tiene que ir. Porque así somos los que somos del Espíritu, como el viento, que por donde quiera sopla, pero nadie sabe dónde viene ni a dónde va. Y cuando uno tiene esa capacidad o ese conocimiento de Dios, nada es imposible. Y está uno dispuesto a hacer lo que Dios diga, como Él diga, cuando Él diga. Y también a vivir o a morir cuando Él diga. Pues a veces me da risa a mí cuando que hay que cuidarse, pues digo, sí, tienen que cuidarse, porque si no tienes una fe realmente ni una disposición de decir, si Dios me quiere llevar, pues que me lleve, y si Dios me va a dejar, que me deje, pero que me deje con esa tarea y con esa bendición de conocer su voluntad, para hacer lo que Él quiera, para vivir como Él quiere y ir a donde Él me mande. Entonces, hermano, gloria al Señor. Le digo nuevamente, Dios me había puesto una prueba y ya pasamos la prueba. Ya le dije nuevamente, cuando fuimos a Europa, todos mis hijos querían que fuera a España. Cuando ellos sabían que si iba a España, yo les había dicho a todos que Dios me dijo, pero a lo mejor decían, ay, sí, nunca pasó año. O mi papá le dice que le dijeron, Dios me dijo que no, que yo no, a mí no me correspondía ir a Europa. Por eso también, si usted ve en la Biblia, va a oír cómo dice Pablo que él quiso ir muchas veces a Roma y no pudo porque algo se le impedía. Si Dios no lo dejaba ir, no lo dejaba ir a ese lugar. Pues era muy fácil entender. Cuando Pablo va a Roma, ahí murió, ahí le cortaron la cabeza, ¿sí? Pero él fue a Roma porque Dios le permitió, se quitó el obstáculo y pudo ir. Entonces yo llegué a Europa y desde que íbamos aquí todos estaban planeando, mis hijos planeando, que vayan para que conozcan a su tierra y que vean dónde eran sus parientes y que, cómo era su país. Y yo le dije, no, muchas gracias, no. Ándale, que vi para comprarte porque los boletos están baratos ahorita. No, yo no voy a ir yo no voy a ir a España hasta que el Señor me diga, hasta que el Señor me mande, y cuando vaya a hacer que voy. Entonces no tengo ningún problema. Y no fui y no me enfermé, ni me enfermé. Pero mucha gente fue a esos lugares, o Laura fue a conocer y regresó, casi se muere en el camino. Y todavía está con las secuelas aquí, porque les digo nuevamente, nosotros no tenemos tierra, no tenemos patria, no tenemos nada en esta tierra. Nuestra patria está en el cielo, nuestro destino está allá con el Señor, nuestro futuro está allá, y ahí es donde tenemos que poner nuestra mirada, las cosas de arriba donde está el Señor. Y de esa manera, le digo nuevamente, podemos testificar a la gente todas las cosas. A veces cuando llegan aquí y ven la casa, los ricos, los que se llaman acomodados, ¿sí? Llegan y dicen que mi casa, qué hermosa. Es una casa que les digo, Dios me la dio. Dios me la dio. Muchos de ustedes estuvieron en ese tiempo, Dios me dio esta casa.
¿sí? Y saben cómo fue la historia, cómo fue como Dios operó para que yo tuviera este lugar. Y todos los muebles que tengo, todos son regalados, todos me los suplió Dios, todo lo que tengo me lo ha suplido Dios para que tenga lo que es necesario para seguir adelante con el trabajo. Porque la hermana también, si no tuviera todas esas ayudas, ya no tenemos, antes había jóvenes que querían servir, que querían aprender y se acercaban, nos ayudaban, voluntariamente llegaban y que, ay, ¿qué necesita? Pues que ve a la tienda, ve al mercado, ve, compre esto, o cuídame al chiquillo mientras que hacemos la comida, y ayudaban. Ahorita ya no hay esa gente ya con nosotros, y entonces Dios nos ha suplido todas las cosas mecánicas para que ella pueda dedicarle el tiempo a estarse sentada en la computadora y estar comunicando y administrando y ayudando a la gente para que sigan adelante. Entonces, todas las cosas, hermano, digo, son las cosas que hemos experimentado en la vida del Señor, por eso, pero nos preparamos para eso. Y la preparación más fuerte que es, por eso Dios nos dio esa clave de cuál era el éxito de la vida. Lee la Biblia, porque ahí te parece que tienes la vida eterna, son las que dan testimonio de Dios. Ahí es donde vas a aprender realmente y vas a conocer realmente quién es Dios y cómo es Él. Y que cuando cantamos ahorita su fidelidad, es cierto, hermano, es cierto. Dios no se, su mano no se ha cortado para ayudar, para salvar, para bendecir. Al contrario, Él está más cercano porque sabe que los tiempos son más difíciles, mucho más difíciles que cuando Él estuvo en la tierra. Hoy estamos enfrentando al mismo anticristo, al mismo Satanás, ya engendrado, ya como ser viviente, y viene con ira, viene con una ira tremenda, porque sabe que ya se le acabó el tiempo, ya se le acabó, ya no tiene más oportunidad. Y la única oportunidad, y por eso se enoja, porque a lo único que puede tocar es a los malos, a la gente que está lejos de Dios, y entonces se siente frustrado y quiere vernos a nosotros humillados. Por eso el otro día que el hermano Hilario, yo creo que Dios le dio esa oportunidad para que se afirme, y si él va a continuar en el camino del Señor como un líder, pues entonces que sepa que el enemigo no está jugando. Él fue testigo de cómo llegó el diablo a decirme un montón de cosas según esto, a corromperme y a atemorizarme, ¿no? Ni me enojé, ni lo maldije, ni lo ataqué, simplemente lo ignoré. ¿Por qué? Porque no puede hacer nada, está vencido. Jesucristo, nuestro Señor, ya lo venció, no necesitamos nosotros vencerlo, Él está vencido. Y con los únicos que dañan es a los ignorantes, es a los que dejan el camino, dejan la palabra, dejan el consejo, dejan la verdad de Dios que liberta, y creen que nomás hay de vez en cuando un ratito, hay de vez en cuando, no, eso están equivocados. La vida, no, la voluntad de Dios agradable y perfecta es la santificación, y la santificación es la constante lucha para vivir en rectitud, hacer las decisiones adecuadas conforme a la voluntad de Dios y conforme al mandamiento de Dios. Viene otra de las cosas que va a atacar a la gente, y que para ellos no va a ser atacar, va a ser una bendición. Van a decir que sus dioses los bendijeron. Viene esta crisis va a pasar ya, ¿sí? Pero a cambio de esa crisis viene el control ya de las personas, ya viene la implantación del chip, y ya viene también la persecución, para que cuando tú hables de Dios, como dice la Escritura, te van a meter a la cárcel. Porque tú vas a decir, si el Espíritu de Dios te ordena y te dice que les leas que los hombres malos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, van a decir, usted está sembrando odio, está sembrando violencia entre las personas. O cuando usted le diga que los homosexuales no eran el reino de los cielos, van a decir, usted está denostando y violando y ofendiendo a una persona, y va a ir a la cárcel, y ahí es donde se va a ver quiénes son de Dios y quiénes no son. ¿Sí? Y cuando venga también que ya no hay monedas, ya no puedes comprar ni vender, ya no hay dinero, tienes que aceptar el chip o no puedes comprar ni vender. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ahí es donde tiene que entrar la fe de Jesucristo, porque en verdad, le digo nuevamente, mucha gente cuando nos conocieron
Mucha gente cuando nos conocía decía que por qué que ayunábamos. Veíamos en las iglesias que la gente decía que ayunaba, pero ayunaban que nomás me tomé un cafecito, nomás un vasito de leche, o nomás en la tarde me tomé unas quesadillas. No, ayunar era dejar todo, parar todo y poner tu vida en la mano de Dios. Dice, pero no, ¿cómo van a ayunar tantos días? ¿Y cómo ayunan? ¿Cómo le hacen? Pues con esa confianza, con esa fe, que no solo del pan vive el hombre. Y entonces podíamos aguantar el tiempo que Dios dispusiera, como Él nos iba educando para que nos sometiéramos y entendiéramos que Él era el pan de vida. Mucha gente no podía hacerlo y les inventaban que, sí, hay unas horas, medio ayuno. Entonces todo eso es, medio ayuno significa media fe, y media fe significa que estás fuera del Señor, fuera del camino de Dios, estás burlándote de Dios. Y entonces eso veíamos que la gente estaba viciada ya en los cultos, en las iglesias, en las reuniones de la gente. Ya no había la fe para creer que Dios era poderoso, ¿sí? Para levantarnos de la misma muerte, poderoso para levantarnos del sepulcro. Ya no, ya todo era condicionado, ya todo estaba acomodado a las necesidades y a la hipocresía, al fingimiento, a la doble moral de las personas. Entonces todo eso, hermano, es lo que ha traído como consecuencia que mucha gente perezca, que mucha gente viva siempre en angustias, en dolores, en tristezas, en enfermedades, en vicios, y viendo cómo se les desbarata sus familias y cómo se les desbarata su fe, y terminan en manos de quien sea quien les ofrezca la solución a su problema. Y el que se los va a ofrecer a toda esa gente incrédula, pues es el diablo. Va a decir, no te preocupes, como ahorita no trabajamos, pues no hay dinero, pero no te preocupes, yo te voy a dar. Y al rato le van a decir, no te preocupes, hombre, no tienes ni que trabajar, ponte el chip y se acabó, no hay problema. Te vamos a mantener sin trabajar. Entonces, todas las cosas son cosas que tienen que aprender y entender que la tribulación que está viniendo sobre la gente es para probar nuestra fe. Ahí vamos a ser probados si verdaderamente estamos con Él o no estamos con Él. Y si verdaderamente para nosotros el morir es Cristo y el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si somos así, entonces estamos tranquilos, no pasa nada. Sea como sea que venga la muerte o que venga la vida, somos del Señor. Y eso se manifiesta pues en la vida. Está uno dispuesto, su mente puesta en el Señor. Y responder, porque mucha gente también eso pasaba como una burla, que veían al pastor que no salía de su casa y que no hacía nada, y decían, ay, son los perezosos, no quieren que los mantengan. Pues yo no esperaba que nadie me mantuviera, yo esperaba que Dios me mantuviera. Y no salía de mi casa no porque no quisiera salir, sino porque no me daba la ordenanza del Señor, me decía que me quedara, que me pusiera a orar, me pusiera a leer. ¿Para qué? Para que estuviera listo para lo que venía. Y entonces mucha gente no entiende eso. Ahorita estamos encerrados, bueno, pero eso estamos encerrados para nos pongamos en orden, que hagamos un recuento de nuestra situación, cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo, qué tan real es Dios en nuestra vida, qué tan real ha sido Dios en tu vida, qué tan real y qué tan sincero has sido tú en tu entrega al Señor. ¿Cómo es eso? Porque muchas veces el enemigo dice que tenemos un enemigo que es el hombre viejo, la carne, que sufre y que siente deseos, pero dice que de todo eso, pues Dios nos libra. ¿Y nos libra cómo? A través de su presencia. Y ya le vuelvo a decir, ¿cuál es la presencia de Dios? Lee la Escritura, léela todos los días. Y léela constantemente, así como Él dijo, incansablemente, con mucha diligencia. Escudriñala en todo tiempo y vas a ver lo que pasa con tu vida. Yo también le comento eso cuando esa fue la manera. Yo no fui a una iglesia a recibir de Cristo. Yo no fui a una iglesia a que me hablaran de Cristo. A mí Cristo me había hablado ya muchos años, cuando era yo un niño, y me aparté del camino de Dios por las iglesias, por la religión, las cosas que veía en las iglesias, siendo yo un niño de 6 años. ¿Sí? A los 5 años me habló el Señor, a los 6 años yo estaba
enemigo de las iglesias, de que yo no quiero entrar a estos antros, son pura hipocresía y pura engaño. Y me aparté muchos años, pero Dios me dejó ver la vida de los seres humanos y me dejó ver en mí también que era vivir sin Dios. Y mí lo que era vivir sin Dios, angustia, miseria, dolor, tristeza, fracaso total, fracaso total. Pero cuando viene el Señor a la vida de uno, entonces uno entiende, este es el camino, así como Él dijo. Habrá quien les diga, este es el camino, andad con Él, y no eches ni a mano derecha ni izquierda. No eches a mano derecha ni izquierda. Entra por el camino y entra hacia adelante, no hacia atrás. No mires para atrás. Entonces, hermano, gloria a Dios. Yo quisiera que usted también tuviera esa experiencia de Dios en su vida. Porque no basta decir creo. No basta decir que sí, que usted lee y le parece muy bonito que leyó un pedacito. No, lea toda la Biblia. Léala completa. Es como un banquete, es como si te invitaran a un buffet en el cual tú puedes comer lo que quieras, todo el día, todo, acábatelo todo si quieres. Si puedes, acábatelo todo. Yo así hice, yo me lo acabé todo en un día. Y otro día quería más, y quería más, y quería más, y quería más. Y todavía hasta hoy le digo nuevamente al Señor, cuando digo, es que Señor, pues me pusiste una tarea que es muy monótona, hablar de Jeremías. Y decía yo, no me podrás dar más, y yo quería meterme en más cosas. Decía, Señor, no, eso es lo que tienes que hablar. No tienes que hablar otras cosas más que eso, que se arrepientan, que no sean hipócritas, que dejen ya que saquen de sus corazones la idolatría y el fingimiento y la maldad, que busquen de Dios en la Biblia, no en las iglesias, no en las religiones, no en los ritos, no en las tradiciones, en la Biblia, que la lean incansablemente. Todo eso, y todo el mundo, te le digo nuevamente, decía, ay no, qué aburrido, porque no saben lo que había en esa comida, no saben lo que había en ese mandato. Entonces, hermano del Señor, yo le digo nuevamente, ¿tiene problemas? Lea la Biblia. Ahorita me decía la hermana de algo, le dije, ¿cómo estás, güera? ¿Cómo te sientes? Anda lastimada de la cadera, de la columna, y entonces dice, pues ay, mejor. Y entonces se está acostando en un aparato eléctrico ahí que da pulsaciones eléctricas. Y entonces me dice, le digo, cómo te has sentido? Dice, pues no siento gran cosa realmente. Pero ya leí que dice que tengo que estar ahí 3 semanas, 4 semanas. Le digo, entonces, todos los días, 4 semanas, sigue la receta. Y entre 4 semanas, vamos a ver si es cierto. Si era cierto eso. Y si no, pues hay que clamarle a Dios. Hay que clamarle a Dios porque no hay de otra. Entonces, hermano, gloria al Señor, le digo nuevamente, todos necesitamos entender eso, que sin Dios nada podemos, y que todo lo que te dicen que es bueno y que alegre y que te guste, que la cultura, el arte y el éxito son mentiras, son mentiras. Y cuando termina, cuando se pasa cuando sale el sol, que se está la flor ahí muy bonita, sale el sol, la flor se seca, cae a tierra y su lugar no se vuelve a conocer. Entonces, esa es la vida de los seres humanos sin Dios. Por eso que si queremos una vida abundante, necesitamos a Cristo. No hay otro camino, no hay otras pisadas, no hay otra puerta donde podamos entrar y encontremos reposo para nuestras almas. El único lugar donde vas a encontrar reposo para tu alma es en Cristo. Por eso le digo nuevamente, hermano, gloria al Señor, prepárese para que el Señor le tenga misericordia y que no tenga que pasar usted por esa tribulación. Si usted se llena del poder de Dios, pues entonces hasta lo va a pedir, va a decir, Señor, a mí déjame aquí para poder enfrentar el chavo. Pero si no tiene usted esa potencia de Dios en su vida, entonces dígale al Señor que le tenga misericordia y que le dé valor para enfrentar lo que venga. Que le dé valor y le dé fuerza y que le haga sentir que no está solo para enfrentar lo que viene. ¿Sí? Porque dice que son cosas terribles. Y ya le digo, si ahorita la gente ya se anda dando topes contra la pared porque ya están hartos, ya no aguantan el encierro. Imagínense que estuviéramos como Jeremías en el pozo en un pozo lleno
de cieno ahí, de lodo cenagoso, donde no hay agua, no hay comida, no hay nada más que oscuridad y tiniebla. Entonces, hermano, gloria al Señor, si no queremos pasar por esas tribulaciones, o si quiere, o si va a pasar por las tribulaciones, dígale al Señor, Señor, yo no me niego, pero dame poder para vencer al tentador. Dame poder para vencer al tentador. Yo a veces me da gusto oír esos cantos tan primitivos porque digo, pues tienen algo muy, muy profundo, muy claro, de mucho sentido común. Señor, dame poder para vencer al tentador. ¿Para qué quiero poder? No para brincar y echar maromas. No, quiero poder para vencer al tentador. ¿Sí? Entonces, hermano, gloria al Señor, ¿cómo vamos a tener el poder de Dios? A través de la palabra. Esa es la fe. La fe que mueve montañas viene por el oír la palabra de Dios. La fe que levanta a los muertos viene por el oír la palabra de Dios. La libertad que tenemos para ser libres de toda maldad es la palabra de Dios. Si ustedes permanecen en mi palabra, ¿sí? Permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Entonces, hermano, la palabra, no se aparte de esa fuente de agua viva, ahí va a estar usted siempre sin angustia de que se está desintegrando su organismo, está secando, porque falta la palabra, el agua viva, la palabra de Dios. Entonces llénese de la palabra de Dios. Así como el Señor dijo, el que cree en mí, ríos de agua viva correrán de su seno. Ríos de agua viva correrán de su seno. Entonces, gloria a Dios, que venga la tribulación que venga, pero que esté con Dios con nosotros. Porque Dios con nosotros, esperanza de gloria. Entonces, hermano, gloria al Señor. Yo le digo nuevamente, y le voy a citar nuevamente, capítulo 1, verso 22 en adelante. Dice así, habiendo purificado vuestras almas en obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable, sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Secóse la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os es anunciada. La palabra que te va a dar vida, la palabra que te da poder, la palabra que te da fe, la palabra que te da poder para vivir eternamente en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, gloria al Señor, vamos a alabar al Señor. Y ya le digo nuevamente, esfuércese, no tenga miedo, no tenga temor, no desmaye. Así me dijo el Señor un día, mira que te mando, seas valiente y no desmayes. ¿Sí? Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te manda que te esfuerces, seas valiente. Y mi espíritu pondré sobre ti y mis palabras en tu boca. Gloria a Dios. Entonces, hermano, yo también se la comunico a usted, le digo, sea valiente, no desmaye, como Jeremías, así como Jeremías, como Isaías, como Habacuc, todos los siervos de Dios que han pasado antes y nos han dejado testimonio del grande amor que Dios ha tenido para todas las generaciones y que muchos lo despreciaron, muchos lo ignoraron, pero a los que lo recibieron les dio poder para ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Gloria a Dios, creer en el nombre del Señor es obedecerle, creer en el nombre del Señor es hacer su voluntad, es andar en sus pisadas, es seguir sus ordenanzas. Gloria a Dios, y sus mandamientos nos dice no son pesados, no son gravosos. Gloria a Dios. Entonces, hermano, quiere tener paz, quiere ser libre de toda maldad, pues tan solo hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Vamos pues a cantar otra
alabanzas para alegrar nuestro corazón. Y si alguno está triste, pues cante, hermano, ahí. Un día estábamos aquí en esta sala, donde estoy ahorita, teníamos invitada una señora que conocí en la plaza. Estaba yo predicando ahí en la plaza y veía una señora que estaba ya parada lejos, pero así se veía muy Catrina, porque ya sabe cómo son los artistas, son bien payasos, se disfrazan, son muy triunfadores, aunque no traigan los 5 en la bolsa, pero se sienten que andan muy glamurosos. Entonces vi a esa señora ya parada, muy atenta, dije yo, ¿quién será? Y luego la vi así, dije, una señora rica aquí en la plaza, como que está raro. Pero yo la veía que no se iba y no se iba y no se iba y veía muy atentamente donde estábamos. Y entonces al rato le mandé a uno de los hermanos y le dije que la invitara, que le hiciera que se acercara. Y cuando se acercó, pues ya nos reconocimos. Era la esposa de un cómico muy famoso en aquellos días que se llamaba Manzano, se apellidaba Manzano. Entonces ya platicando, digo, ¿qué estás haciendo? Pero ¿cómo andas aquí? ¡Qué barbaridad! Y ya le platiqué, le di mi testimonio. Y ella traía problemas. Y entonces me dijo, ¿por qué no me visitas mañana? Estoy en el Hotel Aranzazú, hospedada. Mis hijos están trabajando ahí en el restaurante, en el bar ahí del hotel. Y yo mientras estoy ahí hospedado con ellos. Y dijo, ¿por qué no me visitas? Yo quiero platicar contigo porque tengo mucha necesidad. Total que hablamos ahí y recibió a la señora. Se humilló y le clamó a Dios y recibió. Dios le tuvo misericordia. Y entonces la invitaba mientras estaba aquí, venía y le invité un día a que viniera a la casa a platicar y a conocer a la familia. Y llegó aquí y nos pusimos a cantar. Y entonces empezó a cantar Laura y pues ya sabes, yo canto, soy artista también, entonces canto y me alegro bailando y brincando. Y entonces yo estaba pues, muy metido en las alabanzas y cantándole al Señor y dándole gloria. Y entonces terminamos. Entonces ella se atacaba de la vez, estaba risa y risa. Y le digo, pues, ¿de qué te ríes? Y entonces dijo, pues de ti, hermano, qué barbaridad. ¿Cómo cantas? Todo desentonado por todos lados, porque ella era cantante. Entonces todo desentonado, todo. No, 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 qué bárbaro. Pero cómo te gozas, ¿eh? ¿Cómo te gozas? Dije, pues sí. Afortunadamente, gloria a Dios, tengo libertad para cantar. Y Dios me puso a mi hermana, aquí a la hermana Laura, para que ella cubra mi voz desentonada. Pero yo me gozo cantar en el Señor. Y ella me decía, qué bárbaro, pues sí, canto por donde sea, man. Pero te gozas mucho, decía, te gozas mucho, ándale. Entonces seguimos cantando, digo, bueno, pues vamos a gozarnos, hermana, vamos a cantar. Gloria a Dios, vamos pues a cantar, hermana Laura, y pues vamos a alabar al Señor con alegría. ¿Por qué con alegría? Porque estamos vivos todavía aquí sirviendo al Señor, porque todavía hay quien quiere oír la palabra de Dios, porque todavía hay quien quiere caminar con el Señor, porque todavía hay quien alaba y glorifica el nombre del Señor con un corazón sincero, con un corazón puro. Gloria a Dios. Así que todos aquellos que aman al Señor, alaben su nombre. Eres digno, eres digno. eres digno, eres digno de adoración. Eres digno, Ya no les llamo siervos, les llamo amigos. eres digno de adoración. Gloria al Señor. Ven glorioso, majestuoso, eres digno de adoración.
tú las creaste, porque tú creaste todas las cosas. Palabra vida, palabra vida. Y por tu voluntad exististe y fueron creadas. Señor, eres digno. Porque tú creaste todas las cosas, tú las creaste, porque tú Creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existe y fueron creadas. Señor, eres digno. Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Bendito su nombre. La palabra vive poderosa. Cruzando el mar, Gloria al Señor, aleluya. hasta Llegar allá a la mansión de luz para vivir conmigo, Jesús. Ahí no habrá dolor ni llanto para mí. Ahí yo cantaré que soy feliz conmigo, Jesús, cruzando el valle voy hasta llegar allá a la mansión de luz para vivir conmigo, Jesús. Ahí no habrá dolor ni llanto para mí. Ahí yo cantaré que soy feliz conmigo, Jesús. Oigo decir que más allá hay un lugar donde el creyente para siempre debe llorar, donde tristeza ni pesar habrá jamás, porque allá con el Señor estoy solas. Allá voy a estar, esperanzando y con él llorar. Allá voy a estar, allá voy a estar, y alabanzas a Jesús.
Salvador con el corazón, allá voy a estar, allá voy a estar. Y alabanzas a Jesús haré entonar. No dejaré de proclamar que Jesús, por pecadores ya murió en nuestra cruz. Calma dará al peregrino en tempestad. Tanto por sueño declarar su gran bondad. Allá voy a estar, allá voy a estar. Ven, Salvador con el corazón. Allá voy a estar, allá voy a estar. Y alabanzas a Jesús haré entonar. Oh, si yo quiero andar con Cristo. Oh, si yo quiero vivir con Cristo. Si yo quiero morir con Cristo. Quiero ser testigo fiel. Oh, si yo quiero andar con Cristo. Oh, si yo quiero vivir con Cristo. Oh, si yo quiero morir con Cristo. Quiero serle un testigo fiel. Oh, si yo quiero andar con Cristo. Oh, si yo quiero vivir con Cristo. Oh, si yo quiero morir con Cristo. Quiero serle un testigo fiel. Gloria al nombre de Cristo, aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios en la verdad del Señor. Si usted estuvo allá orando, cantando y alabando al Señor y orando, pues usted, gloria al Señor, ya sabe lo que recibió. Ya sabe para qué Dios está cercano a todos y cada uno de sus hijos. Gloria a Dios, por lo tanto, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos amó y se entregó por nosotros para hacer de nosotros un templo santo, real sacerdocio, dice el Señor. Gloria a Dios. Linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblos adquirido para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Gloria a Dios. Los hermanos del Señor, que tenga usted en su corazón ese deseo y ese entendimiento. Quiere usted ser libre de toda maldad, ya sabe, en Cristo Jesús está el poder. Solamente en Él hay poder para vivir eternamente. Solamente en Él hay poder para quebrantar a Satanás bajo sus pies. Y solamente en Él hay vida, una vida abundante. En tanto que tengamos tiempo, gloria al Señor, llevemos frutos y más frutos para que cuando estemos delante del Señor podamos gozarnos de saber que hicimos aquello que a Él le agradó. Dijo que éramos sabios cuando ganáramos almas. Almas no para las religiones, no para los negocios humanos, almas para Cristo. Almas para ese reino donde, gloria al Señor, no hay quien haga mal, donde no hay dolor, no hay tristeza, no hay angustia, no hay necesidades. Gloria a Dios, un pueblo santo, un real sacerdocio. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, gloria al Señor, vamos a darle gracias al Señor y vamos a despedirnos. Gloria al Señor esta tarde y recordándole, hermano, lea la palabra de Dios. No se deje robar la bendición. Este tiempo que está ahí, Dios ha proveído para todo. Entonces aproveche, lea, lea, lea y ore al Señor. Pídale al Señor que se manifieste en su vida, que le dirija, que le hable directamente para que usted tome la determinación de hacer las cosas que a Él le agradan. No necesita preguntarle a nadie si está bien, está mal, haga lo que Él le manda. Y de esa manera estará seguro, estará confiado y podrá gozarse de
eternamente en la presencia de Dios. Hacer tu voluntad, dijo, hame agradado. Eso es lo que usted también tiene que poder hablar un día y decir delante del Señor y de sus ángeles, hacer tu voluntad, hame agradado. Gloria a Dios. Vamos a despedirnos, pues, hermanos. Gloria al Señor, cierre sus ojos. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que tuvimos de estar juntos, de alabar su nombre y de experimentar su buena dádiva. Gracias, Señor. Padre bendito, Padre santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, estamos delante de ti, dándote gracias, Señor, por tu bondad, por tu presencia, por tu paciencia y misericordia que has tenido con todos y cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por las familias. Gracias por aquellos hermanos que han permanecido fieles a tu palabra, esforzándose en crecer en tu gracia y conocimiento. Y gracias, Señor, por todos aquellos que con un corazón sincero te alaban, te glorifican, ensalzan tu nombre, Señor. Que podamos llegar hasta el fin de nuestra carrera, Señor, sin mirar atrás, confiados, sabiendo que tú, Señor, nos abres la puerta, nos allanas el camino para que podamos llegar con confianza y entrar por las puertas en la gran ciudad. Gracias, Señor, por tu bondad. Bendícenos, graba tu palabra, llénanos de tu espíritu y danos ese poder y ese valor para hablar de ti en todas partes, donde haya necesidad. A ti sea pues la gloria, la honra y la alabanza, desde ahora y por la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de estos hermanos. Hermanitos, bueno, pues gloria a Dios, gracias a Dios que nos permitió estar juntos nuevamente y que podamos ir adelante creciendo en esa gracia y sirviendo al Señor. Y preparando, ya sabe, la mejor tierra para sembrar el Evangelio es el corazón de los niños, el corazón de los pequeños. Ahí es la tierra fértil que va a dar frutos al 100 por 1, porque es una tierra limpia, una tierra que no está viciada. Entonces, por eso nos dice el Señor, enseña a tu niño, enseña a tu hijo en el camino, cuando sea grande no se apartará de él. Gloria a Dios. Entonces, con esa palabra, con ese consejo de parte de nuestro Dios, nos despedimos y les deseamos que tengan un buen día. Y que ya les di instrucciones nomás. al hermano nos dice que la renta de maestranza, que no se nos olvide. Gloria a Dios. Bueno, entonces ya saben, todos ya saben cuáles son sus necesidades y cuál es su compromiso que hemos hecho para tener donde reunirnos. Por lo tanto, hermanos, gloria a Dios, que el Señor los bendiga, el Señor los guarde y firmes y constantes creciendo en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Señor los bendiga y el Señor les guarde.